Vi al Señor alto y sublime, sentado en un trono, y la orla de su manto llenaba el templo. Isaías 6:1. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje creado por mentes humanas. Es el eco de una visión más antigua que reinos, más perdurable que muros de piedra y más urgente que el latido de tu propio corazón. Los profetas la vieron, temblaron bajo su peso, y ahora, en este momento, te encuentra, no por casualidad, no por coincidencia, sino porque aquel que habló a través del fuego y el torbellino aún habla, y te llama a despertar. Permanece hasta la última palabra, porque puede ser la advertencia más importante que tu alma reciba jamás. Suscríbete ahora. Mantén viva la llama, porque lo que viene no esperará a los desprevenidos. La visión comienza en silencio, ese silencio denso, sofocante, como el aliento de la eternidad que se detiene. Y entonces, la luz. No la frágil luz del amanecer, sino un torrente de brillantez que se derrama desde más allá del velo del tiempo. Inunda los cielos, inunda la tierra, y yo, aunque indigno, estoy atrapado en ella, mis ojos desgarrados, mi corazón latiendo como tambores de guerra. Ante mí se yergue el trono, inamovible por siglos, intocado por la rebelión. Su fundamento es la justicia, su dosel glorioso. El manto del rey cae en cascada como ríos del fuego más puro, llenando cada rincón del templo, sin dejar sombra intacta. A su alrededor flotan los serafines, seres de belleza imposible y poder aterrador, cuyas alas baten con el sonido de las tormentas impetuosas. Cada grito que lanzan sacude los pilares de la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Llena está la tierra de su gloria. Sus voces no solo se oyen, sino que se sienten, presionando el alma, quemando las ilusiones, hasta que solo queda la verdad. Cada nota lleva consigo un peso que doblega las rodillas y quebranta el orgullo del hombre. Pero en esa atmósfera ardiente, algo penetra más profundamente, la comprensión de mi propia condición. Mis labios tiemblan, mi alma se encoge. Cada palabra que he pronunciado, cada pensamiento que he albergado, queda expuesto ante la mirada de aquel que no puede ser engañado. Caigo, mis rodillas golpean el suelo. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. No es poesía, es una confesión arrancada de la médula de mis huesos. El aire cambia. Uno de los serafines se acerca a mí, y en su mano lleva un carbón encendido tomado del altar. Brilla con el calor de la pureza divina, esa que consume pero también sana. Toca mis labios, y el dolor y la paz se fusionan en un mismo instante. El fuego abrasador no me destruye, me transforma. La culpa desaparece, la mancha se borra. Sigo temblando, pero algo en mi interior ha cambiado. Ya no soy el mismo hombre que cayó hace unos momentos. Entonces lo oigo. No es el rugido de los serafines, ni el temblor de las columnas, sino una voz. Su voz. No proviene solo del trono, proviene de todas partes a la vez, y sin embargo me habla directamente. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Me quedo sin aliento. El peso de la pregunta no reside en las palabras, sino en la eternidad que conllevan. El cielo no busca a los más hábiles, a los más elocuentes, a los más intrépidos. El cielo busca a los dispuestos, y en ese instante, lo supe. No fui traído aquí solo para presenciar, fui traído aquí para responder. Mi voz, aún temblorosa por el fuego del carbón, se eleva hacia la vastedad. Aquí estoy. Envíame. Y la visión me retiene allí, entre el miedo y el asombro, entre lo conocido y lo infinito desconocido, mientras el destino de un mensajero comienza a tomar forma. La escena se graba en mi espíritu como un sello inextinguible. No se desvanecerá al despertar, no se ablandará con el tiempo, porque una vez que has estado en esa luz, una vez que has escuchado esa llamada, no hay vuelta atrás en las sombras. El mensaje es claro, y ahora es el momento de transmitirlo. La visión cambia, y el brillo da paso a un horizonte bañado de carmesí y oro. La tierra abajo está inquieta, sus montañas gimen, sus mares se agitan como si fueran agitados por una mano invisible. Veo ciudades construidas sobre el orgullo, sus torres arañando el cielo, sus calles llenas del ruido del comercio interminable,
y risas sin alegría. Sin embargo, sobre ellas, el cielo está desgarrado por fisuras de luz, como si la eternidad misma se inclinara para observar. La gente camina bajo este cielo inconsciente, con la mirada fija en lo que se desvanece, sus corazones sordos al sonido de pasos que se acercan. El peso de la profecía presiona con más fuerza aquí, porque la hora es tardía y los centinelas son pocos. Se levanta un viento que trae consigo susurros, no el viento del mercado, sino una corriente de otro mundo. Se abre paso por callejones y palacios, buscando a quienes escuchen. Algunos se detienen, con una sombra de inquietud en sus rostros, pero la mayoría la ignora, disimulando el temblor de sus almas con risas más fuertes, con muros más fuertes, con la ilusión de control. Los veo, y me duele, pues las señales están escritas en la tierra misma. La marchitez de los campos, el temblor de las naciones, el cambio de poderes que se creían inamovibles. En medio de todo esto, una figura camina, no vestida con ropas finas, sino entre el polvo del camino. Sus ojos llevan el horizonte en su interior. Se mueve con determinación, pero sin prisa, como si cada paso estuviera sincronizado con un ritmo celestial. En sus manos no hay espada, pero hay una autoridad en su presencia que inquieta a los complacientes. Se detiene ante la multitud y pronuncia palabras que atraviesan el ruido como un rayo en la noche. Gira mientras haya tiempo. Las palabras resuenan, invisibles pero sentidas. Algunos se detienen a escuchar, con el ceño fruncido, con el corazón conmovido por un recuerdo que no pueden nombrar. Otros se burlan, con la boca curvada en desdén, con el corazón ya endurecido. Sin embargo, la figura no se inmuta. Habla de nuevo, más alto, como si convocara no solo los oídos de los hombres, sino también las mismas piedras bajo sus pies. La ventana se está cerrando. ¿No lo ven? Nubes se acumulan en la distancia, no de lluvia, sino de algo más denso. La clase de tormenta que trae más que agua, la que sacude reinos. Los relámpagos se arrastran por el cielo, iluminando por un instante la forma de lo que vendrá. Muros derrumbándose, altares cayendo, ídolos reducidos a polvo. La gente murmura, algunos con miedo, otros con desafío, pero la figura simplemente vuelve la mirada hacia el horizonte que se abre. Sigo esa mirada y veo una luz a lo lejos, firme y feroz, como la llama de un faro en un mar nocturno. Llama, atrae, incluso a través de la creciente oscuridad. La figura empieza a caminar hacia ella, y aunque mi corazón anhela correr tras él, algo me detiene. Una voz, profunda e implacable, susurra en mi interior. Todavía no. Debes ver más antes de moverte. Y así permanezco, observando cómo la distancia lo engulle, aunque sé que esta no es la última vez que nuestros caminos se cruzarán. El suelo tiembla levemente bajo mis pies, una advertencia de que lo invisible ya está en movimiento. Y en ese temblor, me doy cuenta. Este es el sonido de una profecía que se desarrolla, no en pergaminos ni en sueños, sino en el latido mismo de la tierra. El temblor crece, latiendo como un redoble de tambor desde las profundidades de la creación. Mi entorno se disuelve en un desierto, vasto, desolado, pero extrañamente vivo. El aire está denso de polvo, y el cielo está bajo, como si lo pesaran siglos de lluvia no derramada. En el silencio lo oigo, el lento y deliberado rechinar de las piedras, el gemido de antiguas puertas al abrirse. Algo se está liberando. De las sombras entre las dunas emergen siluetas. No son hombres ni bestias, sino algo intermedio, emblemas de los poderes que han gobernado invisiblemente. Sus ojos arden como brasas, sus formas se transforman como humo. Sus voces son un coro de engaño que ha susurrado a imperios y campesinos por igual. Pronuncian promesas dulces como la miel, pero a su paso, solo veo cadenas. No corren, se deslizan, pacientes y seguros, pues han aprendido que el corazón humano se conquista más fácilmente con la comodidad que con el miedo. El desierto se convierte en un mercado, y las siluetas adquieren rostros humanos, sonriendo, riendo, intercambiando baratijas por almas. Sobre ellos, ondean pancartas con palabras que suenan a verdad, pero son huecas como el viento. La multitud se reúne, atraída por el espectáculo.
ciega al hecho de que la arena bajo sus pies se hunde. Los veo avanzar con entusiasmo. Cada paso los lleva más adentro de un lugar del que no podrán escapar. Entonces un grito rompe el aire. No estridente, pero lo suficientemente agudo como para desgarrar el corazón. Proviene de una figura solitaria de pie en una colina, protegida de la tormenta. En una mano un bastón. En la otra, un pergamino que brilla tenuemente con una luz que no es de este mundo. Lo desenrolla, y las palabras se elevan como brasas hacia el cielo. Salid de en medio de ellos. No toquéis nada impuro, y yo os recibiré. Su voz tiembla, no de miedo, sino por el peso del mensaje que porta. Algunos se giran hacia él, con la mirada despejada, como si despertaran de un largo sueño. Pero las figuras también reaccionan, con el rostro contorsionado, sus susurros convertidos en gritos, instando a la multitud a burlarse, a apedrear, a ahuyentar a quien se atreva a interrumpir su festín. El aire crepita de tensión, la batalla entre la luz y la sombra expuesta al descubierto. La figura no retrocede. Alza la vista al cielo, y al hacerlo, las nubes se abren lo justo para que un rayo de luz se abra paso, golpeando el pergamino que sostiene en la mano. Las siluetas retroceden, silbando, y la multitud duda. En esa vacilación, se toman decisiones. Algunos se alejan, otros se acercan, y el desierto contiene la respiración. Las puertas que oí antes rechinan al cerrarse, y el eco de su cierre resuena por la tierra como un trueno lejano. Entonces comprendo. No todos los que oyen la llamada responderán, y no todos los que responden resistirán. Pero la llamada en sí no se acallará. La escena cambia de nuevo, y me encuentro en la muralla de una gran ciudad. Desde esta altura, veo tanto su esplendor como sus grietas. Las calles abajo rebosan de vida, comerciantes regateando, niños jugando, sacerdotes cantando, pero entretejida en el ritmo hay una corriente subyacente, una vibración de inquietud. Más allá de las puertas, la tierra se extiende, pero en el horizonte, una línea de oscuridad se cierne como una tormenta en el mar. Los vigilantes recorren los muros, con la mirada fija en el exterior, pero sus bocas hablan de paz. La presento. Ven la tormenta, pero no la nombran. Nombrarla sería admitir que el tiempo de consuelo está llegando a su fin, y sus corazones están atados a la tranquilidad que han conocido. Así que llenan el aire de consuelo, mientras las sombras se acercan sigilosamente. Miro a la gente y veo su confianza, su fe en las palabras de los vigilantes. Siguen con sus asuntos, sin darse cuenta de que los muros en los que confían ya se están debilitando desde dentro. Siento el impulso de gritar, de advertirles, pero una mano se posa en mi hombro. Me giro, y allí está un anciano, con el rostro surcado por la edad y el dolor. Niega con la cabeza lentamente. No te oirán ahora. Espera a que caiga la primera piedra. Entonces abrirán los oídos. Las palabras me hielan, pues sé lo que significan. La ciudad debe sentir el peso del colapso antes de buscar la fuerza que abandonó. Vuelvo al horizonte. La oscuridad ahora ondea como olas, devorando la luz centímetro a centímetro. El viento cambia, trayendo consigo el aroma de la lluvia y la ceniza, el aroma del fin. En algún lugar de las calles, una voz solitaria comienza a cantar. La melodía es antigua. Se eleva por encima del ruido, serpenteando por callejones y patios por igual. Habla de aquel que cabalga sobre las nubes, cuya justicia es como la mañana, cuya misericordia es como las aguas profundas. Es a la vez una advertencia y una invitación. Algunos se detienen a escuchar, con el rostro suavizado. Otros se burlan y siguen adelante. El anciano a mi lado empieza a descender por el muro, con pasos lentos pero firmes. Lo llamo, preguntándole a dónde va. Mira atrás solo una vez y dice, a pararse donde caerá la primera piedra. Y entonces desaparece, engullido por la ciudad a la que pretende advertir. Permanezco en el muro. La tormenta ahora está tan cerca, que puedo oír su rugido. No solo el del viento, sino el de algo vivo. Algo que viene no solo a sacudir la tierra, sino a tamizar los corazones de todos los que habitan dentro de su alcance. La tormenta estalla, no con la furia del viento ni el estruendo de la lluvia, sino en silencio. Un silencio tan profundo que hasta los pájaros se quedan quietos.
Hasta el mercado contiene la respiración. En esa quietud, una voz habla, no al oído, sino al alma. La medida está llena, y el suelo bajo la ciudad emite un gemido sordo y resonante. Veo aparecer la primera grieta en el muro exterior. Es pequeña, casi imperceptible, pero el anciano tenía razón. Todas las miradas se dirigen hacia ella. Los comerciantes dejan de regatear. Los niños hacen una pausa en el juego. Los sacerdotes titubean en sus cánticos. Aparece otra grieta, y luego otra, cada una acompañada de un profundo estruendo que parece surgir de los huesos de la tierra. Los vigilantes finalmente dan la alarma, pero sus voces son débiles ante el peso de lo que está sucediendo. Las puertas se estremecen, sus goznes se tensan, y la tormenta fuera de los muros comienza a filtrarse, no como lluvia, sino como una sombra que se mueve con determinación. Se extiende por las calles, serpenteando en las esquinas, deslizándose por los portales, susurrando en voces demasiado bajas para nombrarlas. La gente entra en pánico. Algunos corren hacia el templo, otros hacia sus casas, aferrándose a lo que creen que los salvará. Pero la sombra no se detiene ni por piedras ni por oraciones ofrecidas demasiado tarde. Pasa, invisible pero imparable, buscando no cuerpos, sino corazones. Observo cómo los rostros cambian. Algunos se endurecen, otros palidecen. Algunos se alzan como si en ese instante comprendieran dónde reside realmente su ayuda. En el centro de la ciudad, la voz del cantante solitario se alza de nuevo. Esta vez se le unen otras, titubeantes al principio, luego más fuertes, hasta que un coro pequeño pero firme serpentea por las calles. La sombra retrocede donde la canción es más fuerte, incapaz de cruzar el umbral de quienes cantan con fe. Entiendo entonces que la tormenta nunca se trató solo de la caída de la ciudad. Es una criba, una separación, un momento en el que lo oculto se revela. Y aunque los muros se derrumban, aunque las calles se llenan de llantos, también hay una luz, frágil pero inquebrantable, que florece en los corazones de quienes vuelven la mirada hacia aquel a quien habían ignorado durante tanto tiempo. El silencio se disipa, reemplazado por la mezcla de sonidos de ruina y redención. Y me doy cuenta, la profecía no se trata solo de destrucción. Se trata de lo que solo pueden hacer cuando lo viejo se convierte en polvo. El humo de la ciudad caída asciende, serpenteando hacia el cielo tenue como una plegaria herida. Me encuentro ahora tras las puertas, con los pies sobre la tierra que ha saboreado la sangre tanto de justos como de malvados. El horizonte está surcado de montañas, sus picos ocultos en la sombra, y entre ellas corre un estrecho sendero que parece respirar con un pulso invisible. Una voz interior me impulsa a seguir adelante, y aunque mi cuerpo está cansado, mi espíritu sabe que este camino no es solo un sendero a través del desierto. Es el hilo que une lo que se mostró con lo que está por venir. A lo largo del camino, las piedras llevan marcas, símbolos grabados por manos que hace tiempo se convirtieron en polvo. Algunas brillan tenuemente, como si el aliento de los antiguos aún persistiera en ellas. Otras están agrietadas y apagadas, su significado erosionado por años de abandono. Me arrodillo junto a una, recorriendo sus surcos con las yemas de los dedos, y en el instante en que mi piel roza la fría superficie, me invaden visiones. Un pueblo que una vez ardía en devoción, ahora disperso como brasas. Un pacto sellado con sangre, olvidado por quienes una vez juraron protegerlo. El dolor de la visión es tan intenso que me encorva. Un viento se levanta desde atrás, con aroma a cedro y fresno. Remueve el polvo a mis pies y revela huellas, no mías, no humanas, sino vastas y deliberadas, como si algo antiguo hubiera recorrido este camino delante de mí. Mi pulso se acelera, el aire se espesa, y las montañas parecen acercarse, escuchando. Continúo caminando, el silencio entre cada paso se extiende hasta convertirse en algo sagrado, hasta que el sendero se curva y se abre a un valle inundado de luz dorada. Allí, en el corazón del valle, se yergue un altar tallado en una sola piedra. Ninguna mano hoy podría moldearlo. Sus líneas son demasiado puras, su peso demasiado grande. Sobre él no reposa ningún sacrificio, solo un pergamino atado con un cordón carmesí. Al acercarme,
El cordón se afloja sin mi toque y el pergamino se despliega. Las palabras no son tinta, sino llama, que brotan del pergamino sin consumirlo. Se dicen a sí mismas en mi mente: recuerda lo que se dijo al principio, porque se cumplirá al final. La luz en el valle se intensifica, y me doy cuenta de que no es sol, sino gloria, y no está fijada solo en el altar. Brota de la tierra misma, de cada brizna de hierba, del aire mismo. Caigo de rodillas, deshecho por su peso. Y entonces, como el tañido de una gran campana, la voz vuelve a oírse. El mensaje no es tuyo. Levántate, porque otros esperan en la oscuridad. Me levanto, con el pergamino en mi mano ahora frío pero inquebrantable, con su llama contenida en su interior. Miro hacia el otro extremo del valle, donde el sendero se estrecha de nuevo, desapareciendo en una cortina de niebla. Y aunque no puedo ver lo que hay más allá, sé que lo que me espera exigirá más de lo que he dado hasta ahora. Doy un paso al frente. El altar y su valle se desvanecen tras mí. El pergamino, un peso vivo contra mi costado. Arriba, la primera estrella atraviesa el velo del crepúsculo, y siento que incluso el cielo vigila. La niebla me envuelve por completo. Se pega a mi piel, húmeda y fría, silenciando el sonido hasta el punto de que incluso el latido de mi corazón se siente distante. En algún lugar dentro de ella, se mueven formas, altas, indistintas, deslizándose sin pisadas. Dan vueltas. Su presencia me presiona por todos lados, y aunque no puedo ver sus rostros, siento sus ojos. No hablan, pero el silencio entre ellos está cargado de preguntas. Aprieto el pergamino con más fuerza, sabiendo instintivamente que esto es lo que atrae su atención. Un zumbido sordo se eleva desde la niebla, vibrando hasta mis huesos, y me doy cuenta de que son sus voces, no palabras, sino un sonido más antiguo que el habla. Se abre paso a través de la niebla como una red, probando, sondeando, buscando extraer de mí el mensaje que llevo. Algo en mi interior me impulsa a hablar, y cuando abro la boca, no es mi voz la que emerge, sino las palabras del pergamino, quemándose en el aire. La luz no te ha olvidado, aunque te hayas ocultado de ella. Las figuras se detienen, el zumbido se desvanece. Vuelvo a hablar, más alto, la llama del mensaje abriéndose paso a través de mi miedo. La hora es tardía, pero la misericordia aún está a la puerta. La niebla se agita, alejándose de mi camino como si el sonido la repeliera. Las siluetas se alejan, disolviéndose en la blancura, y el camino se despeja. Avanzo, mi aliento visible en el frío, hasta que la niebla se disipa y emerjo a una llanura iluminada por el pálido resplandor de una luna medio oculta por la sombra. A lo lejos, veo fuegos, no los cálidos fuegos de los hogares, sino el frío e implacable ardor de las torres de vigilancia que vigilan a los cautivos. Se me encoge el corazón. La llanura se extiende, y sobre ella, innumerables figuras se sientan en silencio, atadas no por cadenas de hierro, sino por cuerdas de sombra que se retuercen y pulsan como si estuvieran vivas. La voz vuelve a hablar, suave pero firme. Hablarás aquí también. Y aunque me tiemblan las manos, sé que callar ahora sería traicionar hasta el último aliento. Empiezo a caminar hacia ellos. La luz del pergamino parpadea contra la vasta oscuridad de la llanura. Al acercarme, los cautivos alzan la cabeza. Sus ojos, apagados por la larga desesperación, se encuentran con los míos, y en algunos veo un destello, débil, pero real, como si la visión del pergamino despertara un recuerdo profundamente enterrado. Las cuerdas que los atan parecen percibirlo también, tensándose, oscureciéndose, como si quisieran sofocar la chispa antes de que crezca. Me detengo entre ellos. El aire se impregna del hedor de la desesperanza. Mi voz tiembla al comenzar, no por incertidumbre, sino por el peso de lo que debo decir. Las palabras brotan, no de mi memoria, sino del pergamino, vivo en mis manos. No fuiste hecho para el polvo, no naciste para las cadenas. Aquel que te formó, aún te llama. Las cuerdas silban, enroscándose con más fuerza, pero en cuanto las palabras llegan a ciertos oídos, se quiebran, desapareciendo en la nada. Los liberados jadean,
llevándose las manos a la boca como si probaran el aire por primera vez. Otros retroceden, entrecerrando los ojos, reacios a creer. Vuelvo a hablar. La luz del pergamino se intensifica. No te aferres a lo que te mata. Mantente firme, y la sombra se alejará de ti. Más cuerdas se rompen, sus restos se disuelven en el aire. Sin embargo, con cada liberación, siento que el suelo bajo nuestros pies se estremece, como si algo más profundo despertara en respuesta. Desde el otro extremo de la llanura, se alza un rugido, no de bestia, sino de furia, cruda y ancestral. Los cautivos restantes se ponen rígidos, el terror les inunda el rostro. En la oscuridad, más allá de las últimas atalayas, una figura comienza a tomar forma, inmensa, coronada con cuernos de hierro, con los ojos encendidos de odio. La voz interior calma mi temblor. No corras, quédate quieta. Y así planto los pies. Los liberados se apiñan a mi alrededor, con el rostro vuelto hacia la luz del pergamino. La figura sombría avanza, cada paso sacudiendo la llanura, cada aliento una ráfaga de frío que busca apagar el fuego. La llanura contiene la respiración mientras la oscuridad y la luz se encuentran cara a cara. La figura se yergue sobre nosotros ahora, una montaña de sombras encarnada. Su mirada se fija en el pergamino, y su boca se abre en una sonrisa dentada que resuma desprecio. Habla, una voz como hierro arrastrado sobre piedra. Dámelo. La exigencia no es un grito, pero resuena en la médula, un peso destinado a quebrantar la voluntad. Aprieto el pergamino con más fuerza. La luz que emana de él ahora presiona los bordes de la sombra. Mi voz, aunque más débil, lleva consigo una fuerza que no me pertenece. No es tuyo. Nunca fue tuyo. La criatura gruñe y la llanura se estremece. Detrás de mí, los liberados susurran oraciones, sus voces entretejiéndose en un frágil hilo de esperanza. La sombra se abalanza, su figura se estira. Las garras de la oscuridad buscan el pergamino, pero en cuanto tocan su luz, retroceden, humeando, como escaldadas por un fuego invisible. Rugió de nuevo, y esta vez el sonido astilla el suelo. Fisuras de oscuridad que se extienden como ríos que buscan ahogar la luz. Sin pensarlo, levanto el pergamino, y las palabras resplandecen en el cielo, escritas con fuego para que todos las vean. El reino es del Señor, y Él gobierna sobre las naciones. Las fisuras se detienen, la oscuridad se retira en oleadas temblorosas. Los cautivos, aún atados, comienzan a agitarse, y las cuerdas que los aprisionan se aflojan a medida que la luz presiona más. La criatura retrocede, temblando, con la mirada apagada, como si el fuego la hubiera alcanzado. Emite un último grito, en parte de rabia, en parte de desesperación, antes de desplomarse en el polvo del que se alzó. El viento dispersa los restos hasta que no queda nada más que la quietud tras la batalla. La llanura es diferente ahora. Las torres de vigilancia permanecen en silencio, con sus fuegos extinguidos. Los liberados se yerguen, con el rostro alzado hacia la luna, que ahora brilla plena y sin obstáculos. Y en mi mano, el pergamino ya no arde con la misma intensidad, pero su peso persiste, un recordatorio de que este fue solo un campo de batalla en una guerra mucho mayor. La voz vuelve a oírse, más suave ahora. Sigue caminando. Y así lo hago, con el horizonte extendiéndose ante mí, marcado por la sombra y la luz. El camino más allá de la llanura está bordeado de árboles, cuyas hojas brillan como oro fundido al viento. Sus raíces rompen la tierra en patrones que parecen casi deliberados, entrelazándose en un sendero que se curva hacia una cordillera lejana. El aire aquí es más limpio, el peso de la batalla se alivia, pero una urgencia más profunda zumba bajo la calma. El canto de los pájaros resuena en lo alto, dulce pero con un matiz que no puedo identificar. No es el canto del amanecer, sino una advertencia, una llamada para que quienes escuchen se preparen. Paso bajo las ramas, la luz se filtra en rayos que parecen seguir mis pasos. En uno de esos rayos, veo motas de polvo arremolinándose, pero al observar, cambian, formando siluetas, rostros, algunos alegres, otros llorosos, otros de espaldas por completo. La voz interior murmura: estos son los que aún no han oído. Se me encoge el corazón.
Extiendo la mano para tocar la luz, y ésta se cuela entre mis dedos, dispersando los rostros hasta que se convierten en polvo. El peso del pergamino a mi lado se hace más pesado, como recordándome que la tarea aún no ha terminado. Los árboles se dispersan y la tierra se abre hacia un lugar elevado donde el viento trae aromas de lluvia y fuego. Desde aquí, puedo ver a lo lejos valles donde los ríos serpentean como plata, colinas envueltas en niebla, y a lo lejos, ciudades que titilan con innumerables luces. Sin embargo, incluso desde aquí, puedo distinguir. Algunas luces brillan con luz propia, otras titilan con el tono enfermizo del fuego falso. El viento cambia, trayendo voces de los valles. Son tantas que es imposible contarlas. Oraciones, maldiciones, canciones, llantos, que se alzan juntas en una cacofonía que hace temblar el aire. Y en algún lugar de ella, como un hilo tejido en el caos, oigo la misma pregunta que una vez escuché en la sala del trono: ¿a quién enviaré? Cierro los ojos. El recuerdo de ese primer momento regresa a mi memoria. El carbón en mis labios, el temblor en mis huesos, la certeza de que la llamada no era una petición, sino una llamada. Abro los ojos de nuevo a la inmensidad que se abre ante mí, y sé que la respuesta no ha cambiado. Comienzo a descender hacia los valles. Cada paso me acerca a las luces, a las voces, a los corazones que aún esperan en la sombra, tal vez sin saber que la llama ya ha comenzado a moverse hacia ellos. El descenso hacia los valles es más lento de lo que esperaba. El aire se espesa, no con niebla, sino con la presión de ojos invisibles. Cada sombra a lo largo del sendero parece respirar, acercarse, susurrar cosas destinadas a desviar mis pasos. Algunos susurros son agudos, con una acusación, otros suaves, con un falso consuelo, todos tejidos con el mismo hilo. Regresa. Agarro el pergamino y sigo caminando. El sendero se estrecha entre muros de piedra que se alzan como las costillas de una bestia ancestral. Aquí, la luz es tenue, y la oscuridad, más íntima. Mi propio latido resuena con fuerza en mis oídos. Al fondo del pasaje, encuentro un estanque tan tranquilo que refleja el cielo con perfecta claridad. Cuando me arrodillo y me miro, no veo mi rostro. Veo cada lugar que he caminado, cada rostro que he conocido, cada palabra que he pronunciado desde que escuché la llamada por primera vez. El reflejo es despiadado, despojando cualquier ilusión que pueda tener sobre mí mismo. La vista es casi insoportable, pero entonces, desde las profundidades del estanque, surge una luz, no para cegar, sino para sanar. Toca los rincones de mi ser donde el miedo se ha aferrado, donde la duda se ha enroscado, y los consume con un calor que se siente como misericordia. La voz llega suavemente. No puedes hablar de lo que no has vivido. Límpiate y continúa. Me quedo de pie, con el charco desapareciendo tras mí, y salgo a un lugar más amplio. Ante mí se extiende una llanura salpicada de campamentos. Innumerables fogatas titilan en la noche. Cada campamento es diferente. Algunos cálidos, otros fríos, algunos abarrotados, otros casi vacíos. A la luz de cada fogata, veo gente apiñada, pero con la mirada fija en las llamas, sin percibir ninguna otra luz. Entonces, sé lo que debo hacer. La luz del pergamino se intensifica de nuevo, más brillante que cualquiera de las fogatas, proyectando largas sombras que se extienden hacia mí. Algunos se giran al sentir el resplandor, con el rostro iluminado por la comprensión, como si hubieran esperado este momento toda su vida. Otros se protegen los ojos, refugiándose aún más en sus propios círculos de luz tenue. Y así, el trabajo comienza de nuevo, un campamento a la vez. Cuanto más me adentro entre los campamentos, más veo el patrón. Cada fuego arde con su propio combustible, y cuando éste se acaba, la luz se apaga, dejando solo cenizas frías. Algunos fuegos arden con fuerza con el ruido y el movimiento, pero su calor es superficial y desaparece en un instante en cuanto la multitud se dispersa. Otros arden silenciosamente, sin ser vistos, pero sus brasas son profundas, listas para encenderse con la primera brisa. Me siento junto a una de esas fogatas, hablando con un pequeño grupo cuyos rostros están surcados por los años y la tristeza. Escuchan sin interrupción mientras desdoblo el mensaje del pergamino.
Sus ojos reflejan la luz como si fuera agua para los sedientos. Uno a uno, se levantan, dejando atrás su llama moribunda para seguir el resplandor más brillante. Sus pasos son inseguros, pero cada uno es una victoria. No todos responden. Algunos se ríen, despidiéndose con la mano. Otros se muestran hostiles, con el miedo disimulado en la ira. No me detengo en esos lugares, pues la voz me recuerda. No todos vendrán, pero todos deben oír. Y así sigo avanzando. Los campamentos se extienden sin fin. La noche se llena de aromas mezclados de humo y esperanza. A lo lejos, veo un conjunto de hogueras ardiendo con un tono antinatural, verdes y frías, proyectando sombras retorcidas. Quienes están sentados allí parecen extasiados, con el rostro inexpresivo, el cuerpo inmóvil. Me acerco con cautela, pero en cuanto mi luz toca su círculo, un silbido surge del propio fuego y este arremete con chispas que no son chispas en absoluto, sino diminutas garras de sombra. La llama del pergamino resplandece en respuesta y el fuego frío se encoge, revelando su verdadera naturaleza. No combustible, sino cadenas que atan sutilmente a quienes lo rodean. Reitero las palabras que se sienten como la ruptura de cerraduras, y, una a una, las cadenas se rompen. El fuego verde se desvanece en la nada. Los liberados se tambalean, parpadeando, como si despertaran de un sueño que no recuerdan del todo. Y aún así el camino continúa. Más allá del último campamento, el terreno se eleva hacia una oscura cresta. Desde su cima, veo la tierra que se extiende ante mí, un mar de nubes iluminado desde abajo por destellos carmesí y dorado. El aire vibra con energía, como si toda la tierra contuviera la respiración ante una gran revelación. Sé instintivamente que lo que se encuentra más allá no es otro valle, ni otra llanura, sino el lugar donde convergerán los hilos de todo lo que he visto. A medida que subo, el viento arrecia, trayendo consigo fragmentos de voces, algunas que reconozco de antes en el viaje, otras extrañas pero familiares en su urgencia. El pergamino se calienta, como si supiera que nos acercamos al punto para el que fue entregado. Mis pasos se aceleran, impulsados por algo más profundo que la voluntad, algo más cercano a la inevitabilidad. En la cima de la cresta, encuentro una figura solitaria esperando. Envuelto en una capa blanca, su rostro está oculto, pero su presencia es inconfundible, la misma que estaba en la sala del trono cuando el carbón rozó mis labios. Al principio no dice nada, solo señala el mar de nubes. Me acerco al borde y veo que la luz de abajo no es aleatoria. Forma patrones vastos e intrincados, como un tapiz tejido con fuego. La figura habla por fin. Este es el final del principio. ¿Seguirás yendo a donde te lleve el fuego? Mi respuesta es la misma de antes, aunque ahora se siente más pesada. Sí, asiente, y las nubes empiezan a abrirse, revelando un camino de luz que desciende hacia el corazón de la tormenta. Sin dudarlo, doy un paso adelante. El camino de luz es diferente a cualquier otro que haya recorrido. Late bajo mis pies. Cada paso enciende símbolos que se desvanecen tan rápido como aparecen. El aire está vivo, vibra con poder, pero cada sonido es silenciado, como si me hubiera alejado del ruido del mundo. Más adelante, la tormenta se agita en espirales lentas y deliberadas. Su centro es una oscuridad insondable rodeada de llamas. Entiendo sin palabras que esto no es solo un lugar, es un umbral. Cruzarlo me cambiará, no solo en propósito, sino en esencia. El pergamino tiembla en mis manos, la luz que contiene resuena con el fuego que envuelve la oscuridad que se extiende ante mí. Doy otro paso, luego otro, hasta que llego al borde mismo. Desde la oscuridad, una voz se alza. No la voz que me ha guiado, sino una más fría, más antigua, impregnada de engaño. Habla en un tono que busca calmar, seducir. Déjalo, descansa. Ya has hecho suficiente. La tentación es intensa. Creer que el viaje hasta aquí fue todo lo que se necesitaba. Pero el fuego del carbón aún arde en mi memoria. Y sé que la llamada no se completará hasta que pase. Levanto el pergamino. Su luz penetra la oscuridad, revelando innumerables rostros ocultos en su interior. Rostros deformados por el miedo, el orgullo y la desesperación. Algunos se acercan a la luz,
Otros se alejan, disolviéndose en la sombra. La llama crece hasta llenar el espacio, y la oscuridad se estremece, retrocediendo. Un paso adelante, y cruzo el umbral. El fuego me envuelve, no para destruir, sino para marcar, para sellar. La luz del pergamino ahora está dentro de mí, y sé que no se apagará. Al otro lado, la tormenta se desvanece en una vasta extensión, un horizonte que brilla con los primeros colores del amanecer. La tierra es diferente a cualquier otra que haya visto, no intacta, sino renovada, como si hubiera pasado por su propio fuego y hubiera salido íntegra. Los ríos corren cristalinos, los árboles se yerguen imponentes, y el aire transporta el sonido de voces que cantan, no con tristeza, sino con fuerza. Unas figuras se mueven a lo lejos, sus formas radiantes, sus pasos seguros. Reconozco a algunos, los liberados de la llanura, los cantores de la ciudad, los vigilantes de los campamentos. Ahora caminan juntos, con el rostro vuelto hacia una luz distante, aún más brillante que el amanecer. Me doy cuenta entonces de que el viaje nunca fue solo mío. Cada paso, cada palabra, cada batalla era un hilo de un tapiz mayor, uno que se extiende más allá de mi vista, más allá de mi vida. La voz habla una última vez, no como una orden, sino como una promesa. El fuego que llevas seguirá vivo. Miro al horizonte, la luz me llama, y doy un paso adelante una vez más, no para terminar, sino para continuar. La profecía vive y avanza, y yo me muevo con ella. Cada paso de esta visión ha sido un llamado, no solo a ver, sino a actuar, a arder con el fuego de la verdad, y llevarla a un mundo que se desvanece en la oscuridad. Si estas palabras despertaron algo en ti, no dejes que se apague. Suscríbete ahora, camina con Jesús, y comparte este mensaje con quienes necesitan escucharlo antes de que se cierre la ventana. Soy Oliver, y es un honor acompañarte en este camino de fe y revelación. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantén tu corazón despierto, tu lámpara encendida y la mirada fija en aquel que reina para siempre.